¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Sociedad Política. Esta propuesta que les hacemos cada martes y cada viernes desde las 21 en la pantalla de Pares TV, el canal de Luján. Viernes 12 de julio, en una semana en la cual algunas noticias en el orden local, entre tanta información y tantas propuestas electorales, aparecen como destacadas. La protesta del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, Subteva, frente al Consejo Escolar por las malas condiciones de muchas escuelas del distrito en momentos en que empiezan los días más fríos del año, en que arrecia el invierno. También en esta semana el paro de profesionales del Hospital de Luján, por mejores salarios no, para poder cobrar sus salarios, que el municipio les pagan cuotas y aún así no sabe cuándo le va a pagar las cuotas, y los profesionales que esperan el dinero de la coparticipación se quedan a la expectativa o debiendo recurrir a medidas de fuerza para poder presionar, para poder cobrar ni en tiempo ni en forma sus salarios, pero al menos poder cobrar sus salarios. En esta semana en que los trabajadores de la empresa Tía Maruca, ubicada en el Parque Industrial, también sienten temor ante las noticias que llegan de la provincia de San Juan, donde una planta de esa firma anunció su cierre y 400 despidos. En ese contexto, en una semana en la que también se supo que el nivel de los salarios en la Argentina está en su punto más bajo en los últimos 10 años, empieza a mostrarse la campaña electoral. Y no es la campaña electoral que nosotros quisiéramos, lamentablemente, porque es una campaña que al menos en este inicio, y posiblemente no mejore demasiado, muestra más artificios, bombas de humo, noticias falsas, estrépitos varios, dilaciones sin mayor sentido, lejos del debate de ideas, de proyectos. Una campaña que se presta más a la confusión de los ciudadanos que deberemos elegir el 11 de agosto quiénes serán los candidatos en octubre, que a la certeza, a las ideas, a poder tener claro quién es quién en este marco político nacional, provincial, municipal, y así poder tomar a conciencia nuestras decisiones. A poquitito menos de un mes de las PASO parece importante hacer un llamado, por un lado a la dirigencia política, ¿no?, que se abstenga en lo posible de las bombas de humo, de los fuegos de artificio, y plantee claramente sus propuestas, sus ideas, sus antecedentes, qué es lo que piensan hacer en el lugar que les toque ocupar. Y por el otro lado también, convocar a la ciudadanía a que no se deje llevar tampoco por las pavadas, por las cuestiones menores, por las chicanas, como se dice, sino que, bueno, en medio de esta campaña sucia, de este ruido, de esta confusión, cada ciudadano se tome, aunque sea algunos minutos diarios, para intentar discernir, separar la paja del trigo, tener claro qué es lo que estamos decidiendo en este proceso electoral importantísimo, histórico, y vote de acuerdo a sus convicciones, en consecuencia, pero bien informado. En ese plano, en ese orden de ideas, es que llevamos adelante esta propuesta en Pares TV, en Sociedad Política. Saludamos ya a nuestro primer invitado, Agustín Burgos, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Hola, Agustín. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por venir. No, por favor, a ustedes por la invitación. Bueno, Agustín, nos conocemos un montón de años, así que yo, si me permitís, hago una breve reseña de tu trayectoria política de memoria, de acuerdo a mis recuerdos, a mi registro, o sea que puede variar, ¿no es cierto? Seguramente hay cuestiones que yo no tengo presentes, así que bueno, tomate la libertad de corregirme. Yo me acuerdo, bueno, de los inicios en los años 90, el MTC, el Movimiento de Trabajadores Comunitarios, Barrio Villa del Parque, ¿no? El surgimiento, si no me equivoco, al menos varios de sus integrantes de un grupo parroquial, ¿no?, de la parroquia de Villa del Parque, sí, del barrio Villa del Parque, Sagrada Familia, de la parroquia Sagrada Familia. Luego, hacia el 2000, con la crisis de 2001, el Frente Popular de Darío Santillán. Más adelante,
Patria Grande, ¿no es cierto? Y luego la CETEP, o la CETEP y Patria Grande, no sé en qué organización, a qué organización llegaste primero. Mira, la conformación de la CETEP es previa a la conformación de Patria Grande, pero son como dos herramientas que buscan incidir y organizar y representar en distintos términos, digamos, ¿no? La CETEP es más bien lo que hemos buscado construir como trabajadores y trabajadoras de la economía popular, como un gremio que representa a esos trabajadores que no tienen representación, que justamente tampoco tienen patrón y son expresión de la estructura socioproductiva, digamos, ¿no? De nuestro país y en buena parte del mundo. Y si se quiere, Patria Grande lo que hoy es el Frente Patria Grande, es una expresión más de tipo política, digamos, ¿no? Que busca la construcción de un proyecto general, pero con incidencia en la política más institucional. Mi participación militante, como laburante, está muy abocada a la construcción de la CETEP, digamos, tengo responsabilidad ahí. Pero tengo un piecito, digamos, ¿no? y una idea y un debate y una pertenencia colectiva también al Frente Patria Grande, pero públicamente no tengo ningún nivel de referencia, digamos. Es decir, que tu trabajo cotidiano o diario tiene que ver con la construcción de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Sí. En Luján, pero también vos sos un dirigente que está vinculado a nivel provincial, a nivel nacional, tu militancia o tu trabajo como dirigente no tiene que ver solo con el ámbito local. Sí, participo de lo que es la mesa promotora y que de alguna manera organiza y trata de coordinar la articulación de las distintas organizaciones y los distintos trabajadores que conformamos la CETEP. Y bueno, después tengo algunos niveles de representación de la Confederación frente al Estado, digamos, ¿no? Hago fundamentalmente dos tareas: acompaño la organización de trabajadores y trabajadoras, de nuevas cooperativas y demás en lo que nuestro método organizativo, que es en ramas por actividad, y ejerce un poco algún nivel de representación frente al Estado, digamos, ¿no? Ese es mi rol fundamental. Bueno, cuando vos haces referencia a cooperativas, estamos hablando de cooperativas de trabajo. En general, uno tiene presente las cooperativas de trabajo vinculadas a la construcción, Sí. que por ejemplo llevaron adelante la construcción para las familias que vivían en la zona inundable de Olivera, Sí. esa treintena de viviendas que se construyeron, viviendas en otros lugares de Luján. Sí. También la cooperativa que agrupa a los cuidacoches en la zona histórico-basilical, que en este momento están en discusión. Están en discusión, están en disputa respecto de cómo se va a hacer la cuestión del estacionamiento medido. Y no sé si hay algún otro sector que sea necesario, importante destacar respecto de estas cooperativas. Hay productores agrícolas que se vienen organizando en la zona de Opendorf, de Carlos Ken, que son parte, digamos, también de la Confederación. Trabajadores y trabajadoras más vinculados a los que son las actividades más de tipo comunitarias, digamos, ¿no? Comedores, copa de leche, actividades con niños y demás. Y después algunos compañeros que están agrupados en cuadrilla de trabajo que llevan adelante mejoras de espacios tanto comunitarios como educativos en barrios de la ciudad, digamos, ¿no? Pintan escuelas, jardines, mejoran plazas. Eso, si se quiere, es lo que hoy compone, digamos, ¿no? la CETEP en Luján, y hay distintas organizaciones que somos parte de la CETEP. Bueno, decías vos que una de tus misiones como dirigente de la CETEP es vincularte con el Estado, vincularte con el gobierno en sus diversos estamentos. Y bueno, vayamos a lo local, Sí. Agustín, y Sí. al tema de los cuidacoches que vos hacías referencia. ¿Nos podés contar un poco cómo es la historia de esta organización de cuidacoches de Luján y qué es lo que están reclamando, por qué es que están peleando en este momento? Básicamente lo que hay, a muchos los conocemos por ser vecinos de la ciudad. De hecho, algunos son de barrios donde nosotros teníamos trabajo comunitario. El presidente, por ejemplo, vivía a una cuadra y media del comedor que nosotros llevamos adelante hace más de 15 años en el barrio San Fermín, y nos ha tocado vivir situaciones de inundación y demás, pasándola de alguna manera mal. Nos conocemos hace muchos años, y puntualmente la situación de ellos es que
han sido trabajadores. ¿Cuántas personas son aproximadamente? La cooperativa hoy está integrada por 24 trabajadores y trabajadoras, y hay un sector de otros trabajadores en la zona céntrica. Muchos de ellos, que son con los primeros que empezamos a trabajar a raíz de un conflicto que tuvieron, vienen organizándose ahí hace más de 20, 25 años, y justamente fueron sectores de gobiernos puntuales municipales que, frente a la no posibilidad de brindarle un trabajo al reclamo que se acercaban esos vecinos, le decían: andá y cuidate una cuadra ahí cuando venga el turismo, estacioná, acomodá un poco los autos, y sobreviví un poco con eso. De eso se fue generando lo que es la economía popular, que justamente esos trabajadores se fueron inventando su laburo, y eso se generó una crisis. El año pasado se explicitó, pero sobre todo con la sanción de la ordenanza que regulaba el estacionamiento en la ciudad de Luján, y lo llevaba a un formato de estacionamiento mediado por la UTN, por la Universidad Tecnológica Nacional, con un uso de la Universidad Tecnológica Nacional, pero con una cámara empresaria detrás, que eso se pudo saber después, y sobre todo en los últimos 2 meses, cuando fue que se voltea el convenio. ¿Qué sucede ahí? Que hay un apoyo mayoritario, un apoyo unánime del Consejo Deliberante por la transformación del uso del espacio público, la sanción de esta ordenanza, que no reconocía a esos trabajadores que venían laburando ahí, como decía antes, hace 20, 25 o 15 años, la mayoría de ellos. Y cuando se da ese conflicto, en principio pasa, los compañeros muchos no se enteran de eso, porque se empieza a implementar en la zona céntrica. El conflicto fuerte vino cuando se quiso implementar en la zona histórico-basilical. Sí, la colocación de parquímetros. Exactamente, la colocación de parquímetros, que no era ni más ni menos que un sistema tecnológico que dejaba por fuera a los trabajadores, digamos, ¿no? Entonces la gente que vivía de eso, muchos de ellos laburantes de barrios humildes de nuestra ciudad, se quedaba sin la posibilidad de su sustento. En ese momento se acercan a nosotros, nos piden, digamos, como una ayuda para ver cómo organizarse, para ver de qué manera discutir con el Estado. Iniciamos un proceso que, por un lado, generó un nivel de organización interno de los trabajadores y un nivel de discusión con los distintos estamentos del Estado, que logró en ambos planos muy buenos resultados, creemos nosotros. En principio, la conformación de una cooperativa de trabajo de parte de los compañeros, apoyados mucho en la experiencia que se desarrolla hoy en la ciudad de Bariloche, que integra más de 140 trabajadores y trabajadoras allá en Bariloche, y a la vez la discusión de, primero, reconocer que la sanción de la ordenanza anterior tenía 2 problemas de origen. El primero y fundamental, que no reconocía a los trabajadores, y el segundo, que tenía un vicio oculto, que era la presencia de una universidad tecnológica respaldando en realidad el trabajo de una cámara empresarial. La cámara empresarial era fotomultas. Se da por tierra con esa ordenanza y en ¿Qué negocio debe ser eso, no? Imagino que sí. Cámara de empresarios de la fotomulta. Sí. Imagino que sí. Para ese entonces se decía que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires solamente lo habían contratado más de 70 municipios por ese entonces, cuando estaba esta discusión abierta. Y lo que logramos en la discusión es que se avance en una nueva ordenanza muy similar a la de Bariloche, que integra a los trabajadores en el formato de la cooperativa. Eso hoy está en discusión, la verdad que no a los tiempos que requieren las necesidades de los trabajadores, ni a los tiempos que esperamos nosotros. Se ha puesto muchísimo laburo para que eso se lleve adelante. Sin ir más lejos, hoy hubo una reunión con el cuerpo deliberativo y sector del Poder Ejecutivo, y esperamos que prontamente pueda ser sancionada la ordenanza. ¿Y cómo debería funcionar? ¿Cómo quieren los cuidacoches agrupados en la cooperativa de trabajo, en la CETEP, que efectivamente funcione esto? Digo, Agustín, porque también hay críticas, hay por un lado una estigmatización hacia estos trabajadores, no solo en Luján, sino en general, esta cuestión de los trapitos y demás. Y por otro lado también hay críticas, a veces más fundadas, a veces menos fundadas, ¿no? Se ven en algunos medios también de Luján, críticas respecto, bueno, de que cobran demasiado, de cuál es su función, cómo debería funcionar, cómo debería ser el sistema justo para que la persona que está cuidando los coches, que está trabajando, tenga la retribución que le corresponde
pero a la vez también el usuario, el turista, el automovilista diga, bueno, está bien, es correcto, pago lo que corresponde para que alguien ordene el estacionamiento, dé un mínimo de seguridad de esos autos que están estacionados. ¿Cómo debería andar esto? Mira, primero hay que reconocer cómo anda en función de poder decir y poder identificar algo que los mismos trabajadores dicen, y lo han dicho públicamente en los medios y demás, que funciona como ellos no quieren. Funciona de una manera, obviamente, arbitraria, en el sentido de que sí son ellos quienes cuidan y de alguna manera le ponen un precio a ese valor, un valor a ese trabajo, lo hacen lo más reguladamente posible, le han exigido a muchísimas gestiones que incluso tienen nota, tienen documentos presentados y demás. Ellos plantean una tarifa, pero termina siendo voluntad. Pero plantean una tarifa, tienen un ticket escrito, antes de esto habían buscado construir una asociación civil, pero los mismos trabajadores son los que le han exigido al Estado que se regularice. Se lo han exigido desde hace 20 años, digamos, ¿no? A los distintos gobiernos que pasaron, gobiernos peronistas, gobiernos vecinalistas, gobiernos Cambiemos Hoy, gobiernos kirchneristas, a todos se lo reclamaron, ninguno se asió con esa necesidad. Por ende son los trabajadores hoy quienes reconocen esta necesidad. Este planteo nace de parte de ellos también. ¿Cuál es el planteo de la actual ordenanza? Es que lo que va a sancionar el Estado es una tasa por el uso del espacio público. A cualquier vecino de a pie de la ciudad o turista, quien venga, se sanciona y se cobra una tasa por el uso del espacio público. Los cuidacoches no van a cobrar por ser cuidacoches, no van a tener una retribución por estar cuidando autos, sino que van a hacer el procedimiento del cobro de la tasa se va a dar mediante un kiosco, un ticket o lo que fuera, y va a haber un sistema electrónico que es el sistema que está llevando la Universidad Nacional de La Plata, que es con el que funciona Bariloche y más de 50 ciudades en todo el país, y los trabajadores serían fiscalizadores. Fiscalizadores de que el vecino pagó lo que tenía que pagar por la hora y demás, y lo que hacen ellos es transitar una zona que le va a ser como afectada a cada uno, viendo y fiscalizando eso. No van a poder cobrar plata en mano a ningún vecino, no tienen que labrar multas, solamente fiscalizar. No van a cobrar plata en mano. No van a cobrar plata en mano. ¿Y cómo van a cobrar? La recaudación la va a llevar adelante el municipio, y frente a esa recaudación del municipio, mensualmente hay una propuesta construida que tiene que ver con que haya un valor porcentual de referencia, pero se va a garantizar que tengan un piso o un techo salarial los trabajadores, con además los derechos, digamos, como adquiridos, tales como aguinaldo, vacaciones, obra social y demás. ¿Esto está acordado ya o hay cuestiones que todavía no se han terminado de El proyecto de ordenanza está hoy en el Consejo Deliberante en este momento. ¿Qué dicen los concejales? Hemos tenido reuniones con todos los bloques y expresan una voluntad mayoritaria en regularizar la situación en términos generales, porque fue muy irregular lo que pasó con la UTN, fue, diría yo, desastroso, lo que pusieron los relojitos no funcionaban, el sistema se caía, recaudatoriamente fue bochornoso lo que sucedió. Hay un espíritu de consenso. Alguien habrá agarrado plata, Agustín, ¿no? No puedo dar certeza. Yo tampoco conozco el caso en detalle, pero a mí cuando me dicen que algo falló, sí, viste, en general, y hay dinero, en este caso mucho dinero en juego, no creo mucho en los errores. Mirá, o sea, yo soy una persona que se equivoca, en la vida se ha equivocado mucho, también, todos nos equivocamos. Pero si hay mucha plata en juego, no me equivoco. Mira, no me equivoco tanto. Lo que fundamentalmente vimos, parece raro que se equivoque. Lo que fundamentalmente vimos nosotros, que creemos que es un problema, saliendo incluso de la órbita de la economía popular, un problema estructural que acontece en la ciudad, que es que había un espíritu medio como delegativo privatista, de decir, tengo un problema con esto, que venga cualquiera y me lo resuelva. Puede haber una cuestión económica de por medio, irregular, no lo puedo afirmar. Ahora, no me quiero hacer cargo de este problema y que me deje guita. Lo tercerizo. Lo tercerizo en otro, no importa quién, que si vos lo trasladás al turismo, pasa exactamente lo mismo. La zona turística es un desastre en Luján, el río abandonado, la zona de la ribera. La verdad que la explotación de ventajas comparativas que tiene Luján, en un buen sentido del término, no son llevadas adelante. Entonces,
tenemos este problema, viene el Togaucho, nos dan esto, bueno, se la llevan, se la llevarán, no sé cómo quedará en el medio de eso frente a toda apreciación, pero sobre todo un desconocimiento de no inmiscuirse, de no meterse mucho en el tema, de no ver, bueno, habrá un par de pobres ahí trabajando y se acomodarán. La verdad que vimos mucho de eso, mucha negligencia de parte del Estado, que honestamente le dio competencia tanto al Ejecutivo, que generó la propuesta, también como al Legislativo, que la votó, porque la votó de manera unánime. Entonces hoy vemos que se ha generado una propuesta superadora, mucho mejor, con inclusión social de los trabajadores y las trabajadoras que vienen llevando adelante esa tarea, y con un espíritu un poco más ciudadano, digamos, ¿no? Porque lo que se ha buscado lograr es generar una política pública que tenga sustento, que realmente deje un nivel de recaudación al municipio. A nuestro modo de ver, será discusión de los concejales, no tiene que ser una tarifa que reviente el bolsillo de los laburantes en la ciudad, pero sí que ordene una situación que hoy es caótica, sí que regularice una situación laboral que está desregularizada y que permita que el municipio tenga una política que sea sostenible en el tiempo. Hablemos de las viviendas, Agustín, porque me parece que la organización de ustedes se ha destacado en ese sentido. Se han construido muy pocas viviendas populares en Luján, poco y nada, te diría, y bueno, en buena medida lo que se ha construido tiene mucho que ver con el trabajo de ustedes. Primero el MTC en el barrio Villa del Parque en aquellos años, y ahora por medio de la CETEP, hacíamos referencia a las viviendas que se construyeron en Olivera. Bueno, está el caso de Santa Marta, que no sé qué es lo que pasa en Santa Marta. Es comparativamente muy interesante. Hagamos un breve repaso de la historia de ustedes como constructores, digamos, y cuál es la situación hoy por hoy. Hasta el 1 de mayo del año 2015 se concretó la urbanización del barrio Villa del Parque, en la zona del fondo, en un lugar donde recuperamos 92 terrenos que estaban en desuso, un desastre, en basural del barrio. Logramos regularizar la situación dominial de esos terrenos y construimos 56 viviendas en esas 4 manzanas. Después vino el proyecto de Olivera, que las viviendas se entregaron en noviembre del año pasado. Fueron 40 viviendas que construimos, 96 en total, que bueno, también tenía que ver con la situación de la inundación, la posibilidad de la relocalización de las familias. Sí, cuando vos decís construimos, la mano de obra es de las cooperativas de trabajo que integran la CETEP. Sí. El financiamiento es nacional. Es nacional, es del Estado nacional. Es muy similar al FONAVI. Tiene un fondo de recupero que cada persona beneficiaria o cada familia tiene que de alguna manera abonar, y ese recupero hasta el año pasado quedaba en arcas municipales, digamos, en quien era la unidad ejecutora. La unidad ejecutora en este caso es el municipio contrata a la cooperativa para llevar adelante la construcción, las familias que reciben las viviendas pagan una cuota bastante simbólica, que a 30 años, para de alguna manera devolver eso. El Estado lo subsidiaba. Hoy ese recupero con la nueva ola está un poco en discusión cómo se da, hacia el Estado nacional, hacia el Estado provincial, el Estado municipal. Logramos concretar esas 96 viviendas. En Olivera fueron 40, que fueron para todas familias que se relocalizaban de las inundaciones, y iniciamos el mes pasado, esta semana, el lunes, los compañeros llenaron las primeras plateas, 11 viviendas en la localidad de Pueblo Nuevo, que era una tierra municipal, que estaba en desuso, en el barrio Ombú, que también una tierra municipal destinada a vivienda, en desuso, por distintas problemáticas. Vecinos habían tratado de recuperar esa tierra, se desalojó en una ocasión, en un segundo desalojo. Nosotros ayudamos a que esas familias se organicen para defender esa tierra y sobre todo el derecho a tener un lugar donde vivir. Y lo que se logró es que 5 de esas familias vayan a recibir una vivienda, y con un trabajo también que impulsó la sociedad de fomento del barrio, va a haber 6 beneficiarios más. Así que ahí iniciamos la construcción de 11 viviendas más. Se llenaron las plateas este lunes. En comparación con lo de Santa Marta, me parece importante porque cuando se inicia, en el Santa Marta primero, bajo la gestión del ex gobernador Daniel Scioli, se recupera esa tierra, se hace un consorcio urbanístico y se consiguen 202 terrenos para la relocalización de familias inundadas. Eran 202 más las 40 de Olivera, era un paquete de 242 viviendas. ¿Qué sucede? Que quieren hacer algo rápido. A mi modo de ver, viéndolo con el diario del lunes, tenía mucho que ver con la campaña de 2015, sí. Y quieren hacer viviendas prefabricadas. Eso genera una tensión muy grande entre los vecinos. Nosotros acompañamos fuertemente la organización de los vecinos en ese momento, y se hizo solo una prueba piloto de 30 viviendas
que lamentablemente se han ido. Eran de muy mala calidad. De muy mala calidad. Hoy con la cooperativa también las estamos revistiendo, con ladrillos comunes, se está haciendo un ladrillo rasado de vista. Cuando termina esa etapa se inicia la construcción de las primeras viviendas, eran un convenio 88, inician las primeras 30 de material, fue en paralelo a lo que nosotros iniciamos en Olivera. Nosotros terminamos y entregamos las 40 y recién ahí se entregan las primeras 30 en el Santa Marta, que la hizo una empresa privada, pero que a su vez tercerizó en una cooperativa local, y entregaron las viviendas sin los pisos colocados, muchos tuvieron problemas con la lluvia. Se ha conformado una comisión de vecinos y vecinas por la relocalización que han hecho informes muy contundentes con arquitectos y arquitectas que la verdad que han sido muy malos, digamos, ¿no? Y hay una discusión ahí en lo comparativo, creo yo, entre lo que es el modelo de obra con empresa privada y el modelo de obra con cooperativas, porque nosotros la verdad es que no todas las etapas de viviendas que construimos han sido felices, digamos, ¿no? Hemos tenido problemas muy serios, nos han agarrado niveles de inflación importantes y, por ejemplo, la segunda etapa que hicimos en Villa del Parque, 20 viviendas, terminamos 2 meses después del plazo y 1 mes trabajando gratis, muchos trabajadores, muchos compañeros que teníamos un compromiso con el proyecto. No es que siempre nos va bien, pero hay otros elementos que tienen que ver justamente con los fines de por qué se llevan adelante esas obras, con las características del vínculo con la comunidad, con la calidad de los materiales, porque nosotros casi todos los materiales los compramos en corralones locales, con materiales de primera calidad, que se compara con el modelo de la empresa privada, que no le hicieron una actualización de precio, paró la obra, se fue, dejó a los laburantes tirados, sin calentarse por los vecinos, si llueve o no llueve, si se inundan, etc. Y la verdad que es interesante, lo planteabas vos con esto de Santa Marta y es una muestra muy gráfica, digamos. Se nos fue el tiempo, Agustín, pero me resulta interesante, podríamos hablar de 1000 cosas, pero me resulta interesante poder hablar con un dirigente social y político de cuestiones concretas, ¿viste? Porque a veces uno se pone a hablar y volamos y al final no queda nada. Y bueno, acá estamos hablando de trabajo, estamos hablando de estacionamiento, de turismo, de vivienda, de casa, de construcción y bueno, seguramente no faltará oportunidad para mayor debate político e ideológico. Y ahora viene Patricio Grande y capaz que nos damos lujo de un poquito de debate. Gracias por venir a Sociedad Política. No, por favor, a vos. En el próximo bloque lo anunciábamos, Patricio Grande, que es secretario adjunto de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján, pero hoy viene a Sociedad Política como precandidato, porque es precandidato a diputado provincial por la primera sección electoral del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. En 2 minutos estamos de vuelta. Quizás no lo recuerdes, pero junto a Néstor Kirchner ayudé a sacar al país de la crisis. Cuando no estoy de acuerdo en algo, digo que no. Cristina piensa que soy muy conciliador. Es cierto. Pero cuando es necesario, sé poner las cosas en su lugar. Soy profesor de la UBA, fana del bicho, y me gusta pasear a Dylan. Soy un tipo común. Quizás por eso es que puedo entender tus problemas. Hoy soy candidato a presidente y junto a Cristina voy a ordenar el caos que nos están dejando. Tenemos la fuerza para hacerlo. Hay futuro para vos. Hay futuro para todos. Sergio Mazzalbana Volnovich, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 503, Celestí Blanca. Unión Obrera Metalúrgica, seccional Luján. Nuevo salón de eventos. Modernizamos nuestra sede para una mejor atención. UOM, seccional Luján, junto a la familia metalúrgica. Podés tener una vida mejor. Depende de vos. Roberto Labaña, precandidato a presidente. Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente de la Nación. Lista 137A, Consenso Federal. Segundo bloque de esta nueva edición de Sociedad Política. Tenemos el gusto de saludar a Patricio Grande, precandidato a diputado provincial por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad y secretario adjunto de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Luján. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo andás? Gracias por venir. ¿Qué tal, Adrián? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Patricio, sos de Jáuregui, sos el hermano de Nico Grande, que es compañero periodista, trabajas muchos años en el civismo, una persona
muy querida, por mí por lo menos, y creo que en el ambiente periodístico una persona respetada. Sos docente de historia, sos historiador, ¿se puede decir que sos historiador? Exactamente, sí. ¿Estudiaste en la UNLU la carrera de historia? Mira, tuve la suerte de estudiar 4 carreras en la UNLU, profesorado, licenciatura, especialización y maestría. Todo en la universidad pública y en particular en la Universidad Nacional de Luján. En historia, siempre. En historia y los posgrados en historia y ciencias sociales. Y a la vez tenés una militancia sindical. ¿Sos hace cuántos años el adjunto de la ADUNLU, la Asociación de Docentes de la UNLU? Desde el año 2016, como secretario adjunto. Este va a ser mi segundo periodo. Nosotros tenemos elecciones cada 2 años en nuestro sindicato. Me toca integrar el sindicato como lista de minorías, una particularidad que tenemos en nuestro sindicato que muchas veces no se entiende porque te dicen, bueno, ¿cómo sos el adjunto pero sos parte de la minoría? Bueno, es parte de la democracia que tenemos en nuestro sindicato. Vamos a explicarlo. Cuando votan los docentes de la universidad afiliados a DUNLU, la mayoría, el que saca más votos, queda como secretario general. Y la primera minoría, en general son 2 listas, ¿no? La primera minoría ocupa el cargo de la secretaría adjunta. Cuando los resultados son muy parejos, en este caso puede elegir la primera secretaría, que sería la adjunta. Claro, ese es el caso tuyo. Lo acompañas a Federico Vita, que es en este caso Federico Vita, ha sido Andrés Dogur, también secretario general, y anteriormente me ha tocado ser secretario gremial también. Claro. Vos vas por la minoría, digamos, que es la lista de izquierda, la naranja y roja. Exactamente, la lista naranja y roja, que ya tiene un recorrido importante dentro de la trayectoria gremial, no solamente de ADUNLU, sino también a nivel nacional, porque hemos integrado listas en la CONADO Histórica, en la CTA Autónoma, hemos tenido como lista combativa, de lucha, una recorrida ya importante en estos últimos años, y además la agrupación naranja es una agrupación nacional también. ¿Y cómo llegás a esta precandidatura a diputado provincial por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad? Porque vos no perteneces a ninguno de los partidos que integran este frente. Bueno, en primer lugar, no reniego de los partidos políticos, me parece que es fundamental la militancia en los partidos, pero bueno, ocasionalmente no formo parte de ninguno de los partidos que integran el Frente de Izquierda, pero se puede decir que fue una especie de proceso natural, ¿no? Mi candidatura. Porque bueno, con todos los compañeros que integran las diversas listas del Frente de Izquierda de Unidad, nos conocemos a partir de un montón de luchas y de trayectorias que venimos teniendo en común en los últimos años. Y en particular, bueno, hubo un ofrecimiento de los compañeros de la agrupación de docentes universitarios nacionales, la agrupación Naranja, que es parte del Partido Obrero, a que pueda integrar las listas del Frente de Izquierda Unidad, que bueno, fue una cuestión que acepté gustosamente y es realmente para mí un orgullo poder integrar las listas, en este caso del Frente de Izquierda, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta semana en Luján el Frente de Izquierda presentó a sus candidatos. Aquí estuvo Daniela Cooper hace algunas semanas, que es la precandidata a intendenta de esta fuerza. ¿Qué estás diciendo en la campaña esta que empieza? ¿Por qué habría que votar al Frente de Izquierda y los Trabajadores, en particular aquí en Luján, ¿no? Bueno, como recién dijiste, el día miércoles fue el lanzamiento oficial, podemos decir, de la lista del Frente de Izquierda Unidad en Luján. También se viene haciendo en municipios cercanos, la semana pasada fue en General Rodríguez, y ayer un poco hablábamos con varios compañeros cuáles son las características o las particularidades que tiene la lista local del Frente de Izquierda. Y en primer lugar hay que decir que para nosotros es una gran lista en el sentido de que son todos compañeros y compañeras que son personas absolutamente destacadas en cada uno de sus lugares de militancia, ya sea en la lucha por la mujer, en la lucha sindical, en la lucha barrial, territorial. Son todos compañeros que son referentes de distintas luchas, muchos han sido votados inclusive por sus propios pares, compañeros y compañeras para ejercer cargos directivos, y en ese sentido es una cualidad que tiene y una distinción, algo específico que tienen las listas del Frente de Izquierda en nuestro municipio, porque eso le otorga un plus claramente, y hay una experiencia de lucha, de resistencia a las políticas económicas que venimos sufriendo y padeciendo la mayoría de los trabajadores en nuestro país. Y en ese sentido la lista del Frente de Izquierda Unidad en Luján no es la excepción a otras listas
también del Frente de Izquierda a nivel provincial, a nivel nacional, que eso es una de las características, es una lista de lucha, de combate, organizada de forma independiente de la clase obrera, que eso es algo fundamental. Nuestras listas no reciben ningún tipo de financiamiento de empresas privadas, de ámbitos gubernamentales, de ONGs, ni de ningún tipo. Nuestras listas y nuestra campaña es absolutamente financiada por la militancia, por los compañeros de trabajo, y eso hay que decirlo porque a la hora de llevar adelante la campaña, siempre la cuestión económica es un escollo para nuestros casos porque hay una diferencia muy grande entre los partidos tradicionales en cuanto a los aportes económicos. Habría que hacer una investigación muy seria de los aportes económicos que se pueden recibir y que se reciben en las campañas, pero bueno, nuestras listas la venimos... Está lo que sucedió en las elecciones anteriores, el tema de los aportantes truchos, claramente. Nunca debidamente dilucidado por la justicia, digo, porque creo que a nivel periodístico quedó bastante claro que lo que pasó, que se blanqueó plata, blanqueó plata haciendo como que esa plata la habían aportado otras personas. Por ejemplo, concejales de Cambiemos de acá de Luján aparecían como aportantes, y también, bueno, gente muy humilde que apareció haciendo aportes a las campañas. Hacer mención de me parece que es bueno recordarlo, ¿no? Porque después lograron, con la independencia de la justicia que hay en la Argentina, lograron que esto pase a la justicia electoral, quedó ahí en el limbo de la justicia electoral, y no se determinó debidamente las responsabilidades de esos aportantes a las campañas de Macri y de Vidal en 2015 y también en 2017. El tema del dinero en las campañas es un tema. Yo hacía mención, Patricio, en el inicio del programa, más allá de los fondos necesarios para sostener una campaña electoral, a la calidad de la campaña electoral. Lógicamente, un frente de izquierda se propone transmitir, y es una de las cuestiones centrales de una campaña electoral, más allá del resultado que vaya a obtener. Entiendo yo que uno de los objetivos de los sectores de izquierda es poder aprovechar esta instancia electoral para hacer conocer las ideas, las propuestas, y bueno, y vemos que la campaña electoral se convierte en una torre de Babel puedo decir de boludeces, porque la verdad, ¿no? De pavadas, de bombas de humo, de agresiones, de descalificaciones sin mayor sentido. ¿Cómo lo ves vos, digamos? ¿Cuál es la campaña que vos crees que van a transitar, al menos de aquí hasta el 11 de agosto en las primarias? Mira, simplemente acotar algo en cuanto a los fondos y a los aportantes. No es una cuestión menor, porque eso después, aparte de la ilegalidad, de lo trucho que puede ser, después condiciona claramente las políticas. Quiénes son los aportantes condiciona las políticas que después se van a llevar a cabo si es que efectivamente quienes reciben esos aportes terminan siendo gobierno. Entonces no es una cuestión menor y me parece importante resaltarlo. Y en realidad nosotros también desde el Frente de Izquierda, una de las cuestiones que venimos marcando en los lugares donde podemos realizar la campaña, ya sea a través de un medio de comunicación, en la puerta de una fábrica, hablando con los compañeros, en cualquier lugar, nosotros queremos marcar esta idea de la polaridad, ¿no? Está muy instalado, ¿no?, de que hay dos listas que son antagónicas, ¿sí? El Frente para Todos, la lista de Macri Pichetto, ¿no? Como que son dos polos absolutamente antagónicos. Sí, el macrismo y el kirchnerismo. Sí, que representan intereses con las variantes nuevas, los ingredientes nuevos políticos que tiene cada frente, sí, ¿no? Pero para decirlo claramente y para que todo el mundo se entienda eso, ¿no? Bueno, entonces hay una polaridad como si fueran dos polos absolutamente antagónicos, y en verdad eso nosotros queremos llevarlo a discusión y ponerlo como parte, como eje de nuestra campaña. Y voy a poner el siguiente ejemplo. El PRO no es más que, y en el 2015 más aún, que un partido de la ciudad de Buenos Aires. Era un partido que no tenía ningún tipo de, y no sigue teniendo, de proyección territorial a escala nacional en las distintas provincias del país. ¿Cómo ganó el PRO, entonces, sin una estructura nacional en el 2015? Bueno, ganó con el apoyo del radicalismo, prácticamente, que le cedió toda la estructura territorial que tiene, también con apoyos del sectores del peronismo, que pudo ganar, y de esa manera se convirtió en gobierno nacional. Ahora, ¿cómo ese partido tan pequeño pudo llevar adelante, una vez que se transformó en gobierno nacional, un ajuste de este tipo? Semejante ajuste como pocas veces hemos visto en la historia argentina. Bueno, lo ha podido hacer con el apoyo de sectores del masismo, que por ejemplo en la provincia de Buenos Aires
en la Cámara de Diputados, en senadores, gobernaron directamente. ¿Cómo sacaron adelante un montón de leyes? Co-gobernaron con Vidal, decís vos. Con Vidal, claramente, en la provincia de Buenos Aires. En el Parlamento Nacional sacaron un montón de leyes gracias a los votos del peronismo. Lo mismo hicieron de un sector del peronismo. De varios sectores del peronismo que ahora forman parte del Frente de Todos, o del Frente para Todos. Entonces, digo, hay que ver. Vos decís que no son tan antagónicos. Y no, a ver, nosotros insistimos con esto y muchas veces nos dicen, pero ustedes insisten con esto, es una cuestión que no se entiende. ¿Qué pasa con el Fondo Monetario Internacional? Perdón, Patricio, porque también está esa cuestión que viene desde el balotaje de 2015. Claramente. ¿No? Eso de, Scioli y Macri son lo mismo, ¿no? Que le atribuyen a Del Caño, que no sé si lo dijo, no lo dijo, no importa. Claro, no importa. Digo, ¿son lo mismo o no son lo mismo? Mirá, nosotros reivindicamos el voto en blanco. Nosotros, el Frente de Izquierda llamó a votar en blanco, como hicieron varios dirigentes. No, está bien, pero una cosa es votar en blanco y otra cosa es pensar que son lo mismo. ¿Qué hizo Fernández? Es público, eso uno lo puede googlear y buscar, Alberto Fernández. Llamó a votar en blanco también. Y nosotros, desde el Frente de Izquierda, en ese momento, y ahora decimos lo mismo, no vamos a llamar a votar ajustadores, porque nosotros en la provincia de Buenos Aires vivimos el gobierno de Scioli, vivimos el ajuste de Scioli. Vivimos todas las políticas que llevó adelante Scioli. Si bien hay matices, no vamos a decir son exactamente lo mismo, hay matices, y eso está muy claro, ¿no? Pero no son dos polos tan antagónicos como se presentan. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional? ¿Sí? Con el acuerdo. El Frente de Izquierda es la única fuerza que dice hay que romper con ese acuerdo. Necesariamente hay que romper con ese acuerdo. A ver, recibimos 57.000 millones de dólares, ¿sí? Para hacer números redondos, del préstamo, y entre el 2020 y el 2023 hay que devolver el triple. Eso es impagable. ¿Y qué pasó con esos 57.000 millones de dólares? ¿Fueron destinados a qué? A escuelas, a hospitales, a planes de vivienda, a infraestructura? Y no, nada de eso. Fueron destinados a parar la corrida cambiaria, a pagar intereses de otras deudas con otros acreedores internacionales. Al formidable negocio de algunos amigos del gobierno también, ¿no? Porque la fuga de divisas terrible de estos últimos años ha beneficiado y mucho, ¿no? Porque esto, bueno, si los miles de millones de dólares se fugaron, alguien se los llevó. Por eso. Alguien se los llevó, alguien tenía el dato, alguien tenía la posibilidad de hacer esos negocios. Y sabemos todos que son personas o entidades vinculadas al gobierno, ¿no? Por eso esa deuda es un fraude lisa y llanamente. Y además es impagable verdaderamente. Entonces, si queremos salir adelante de esta crisis, no podemos pagar ese tipo de deuda, tenemos que romper con el Fondo Monetario Internacional, y la única fuerza política que en su plataforma electoral, en sus planteos, propone esto es el Frente de Izquierda. El resto dice que va a renegociar, pero digo, no hay una salida progresista en el sentido de que logre mejorar las condiciones de la mayoría de la población cumpliendo o renegociando con el Fondo Monetario Internacional. Eso, olvidemos no, porque además el Fondo Monetario Internacional, vos lo dijiste muy bien en la editorial de tu programa pasado, ¿sí? en un nuevo aniversario de la independencia, donde decías, bueno, somos un país algo así absolutamente tutelado, ¿no? Absolutamente condicionado, un país dependiente. Bueno, sí, para eso tenemos que... Yo acuerdo 100% con tus planteos. O sea, no sé si vamos a ponernos de acuerdo en cuanto a la salida de esto, ¿no? Pero que podemos estar de acuerdo que somos un país dependiente. Cada vez más dependiente. Y que la cuestión de la deuda externa es clave para comprender esta dependencia, porque luego, y te voy a dar la razón, al menos un poco, Patricio. Un ratito. Digo, esta cuestión de la deuda empieza a condicionar la política económica, claramente. Digamos, ahora el FMI pide la reforma laboral, pide la reforma previsional. Luego van por los recursos naturales, ¿no? Van por el petróleo, luego por los paisajes, ¿no? Por los lagos, luego por los acuíferos. Y bueno, eso es un tema, digamos. Si se sale rompiendo, como decís vos, con el fondo o negociando de algún otro modo, bueno, me parece que es una discusión que se debe dar, pero que es un tema clave que exige, que por lo menos yo como ciudadano exijo que los candidatos se expresen al respecto, seguramente. Eso no está en las campañas, no está planteado en las campañas. Digo,
como vos planteabas, las condiciones son muy claras. El Fondo Monetario, y ya hay casos de otros países recientes, Grecia, Portugal, donde las reformas son terribles. Acá vienen, vos lo dijiste muy bien, por la reforma laboral y la reforma previsional. Nos vamos a jubilar con suerte a los 70, 70 y pico de años. La reforma, la brasilera, la tenemos acá nomás. Lo que pasó en Brasil hace pocos años es terrible. Bueno, vienen por eso. Entonces, la única posibilidad es romper con ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque además, como dije hace un ratito, nada de esos fondos recayeron en el pueblo trabajador. Nada, no quedó ninguna obra, ninguna vivienda, nada de todo eso. Se fugó absolutamente, como vos lo mencionaste. Entonces, ese es uno de los puntos claves y que debe estar puesto en superficie y discutir con profundidad, porque si queremos llevar adelante cuestiones concretas vinculadas a la salud, a la educación, a mejorar cada una de las condiciones de vida de la mayoría de la población, y bueno, los fondos hay que redistribuirlos de alguna manera. O se paga deuda y se fugan, o van hacia obras concretas y específicas. No hay mucha ecuación en ese sentido. Vos te postulás para integrar la legislatura bonaerense. ¿Podemos hablar un poco de la provincia de Buenos Aires? Porque pareciera que está fuera de la campaña. Claro. Es bastante paradójico, bastante raro lo que sucede, ¿no? Uno circula por Luján y ve las pintadas de Vidal y Casset, que es una de las fuerzas, uno de los sectores que pugnan en la primaria del frente Juntos por el Cambio. Permíteme un paréntesis. Hay pintadas que dicen Juntos por Casset. Y yo me quedo medio pasmado con el lema ese, ¿no? No sé si me decían que le chingaron los pintores, ¿no? Pero Juntos por Casset, bueno, con unos colores que parecen la bandera del Vaticano. Digo, bueno, dicen Vidal Casset, Rita Salaverry, que es el otro sector que pugna en esa primaria, se saca la foto con Vidal, pero se olvidan por completo de Macri, ¿no? En la idea, entiendo yo, de que Macri es piantavotos, pero que Vidal no. Que Vidal le suma. Y se habla muy poco de la provincia de Buenos Aires. Se habla, bueno, de que la gobernadora está blindada, mediáticamente, digamos, pero bueno, habitualmente en las campañas como que nos salteamos a la provincia de Buenos Aires, estamos hablando. Entonces discutimos las cuestiones locales de Luján, discutimos las cuestiones nacionales y hasta internacionales, como estamos hablando en este caso, la cuestión de la deuda externa, y la provincia de Buenos Aires... ¿Qué onda? Digamos, ¿qué pasa? ¿Qué políticas hay? ¿Qué estamos proponiendo para el distrito más grande del país en el que además nosotros vivimos, ¿no? Bueno, claramente, fíjate vos que Vidal quería separar las elecciones. Sí. Quería hacer las elecciones de la provincia primero, como sucede en la mayoría de las provincias, y después las presidenciales y demás. Macri le dijo, de ninguna manera te necesito y demás. Es cierto, claramente Vidal tiene un fuerte blindaje mediático. Estamos hablando de la gobernadora que hace muy poco tiempo, hace un año más o menos, dijo frases terribles como en la provincia de Buenos Aires sobran universidades públicas. ¿Sí? Estamos hablando de la gobernadora donde las escuelas, los pibes están pasando frío. Digo, son problemas que se arrastran, problemas estructurales, pero que se están profundizando con esta crisis que estamos sufriendo. Que los trabajadores, los compañeros docentes y auxiliares van a trabajar y no pueden volver a sus casas porque explotan las garrafas, porque explotan las escuelas. Es tremendo. Y ahí nosotros tenemos un compañero, Guillermo Cain, que es parte de la legislatura por el Frente de Izquierda, por la tercera sección, y en su momento propusimos el juicio político a Vidal, por lo que pasó en la escuela de Moreno. Y no pasa nada, hay un blindaje, hay todo el arco político, o la mayoría del arco político, oficialistas y opositores, blindaron a la gobernadora. No hubo ningún responsable político de eso. Y las escuelas siguen en la misma situación, que ahora en estos días aparece por la ola de frío. Pero nada ha cambiado, nada ha mejorado, maquillaje, nada más. Es tremendo verdaderamente. Sí, bueno, ni hablemos de lo que pasó en San Miguel del Monte, ¿no? La masacre de San Miguel del Monte, 3 niños y un jovencito muertos por indefensos, desarmados, muertos por balas policiales, y aquí no ha pasado nada, ¿no? Bueno, de hecho, un hecho muy grave, gravísimo, que sin embargo no aparece como una excepción en un marco de unas políticas de gatillo fácil a nivel nacional y provincial, al aliento, ¿no? De la violencia de las fuerzas represivas del Estado. Bueno, esto lo marco, digo, porque no se dice,
digamos, uno como periodista también se ve en la obligación de destacar, de enfatizar sobre algunas cuestiones por su gravedad, pero también porque no se dicen, porque sucede también que este blindaje mediático al que hacíamos referencia, del que goza la gobernadora, que es muy notorio, digamos, supongamos uno sigue C5N, que es el único canal opositor que hay, ¿no? Al Gato Silvestre, Víctor Hugo, y no hablan de Vidal. No. O sea, con tal de no hablar mal, no hablan, directamente no hablan de Vidal. Pero este fenómeno excede también a los medios, porque nos encontramos en una situación que los mismos dirigentes políticos de la oposición son muy cuidadosos a la hora de hablar de Vidal, porque dicen, hacen un cálculo, que tienen el derecho a hacerlo, pero hacen el siguiente cálculo, dicen, y hablar mal de Vidal no garpa, no me sirve, me ensaño con Macri, que es el que está, es el que tiene mala imagen, porque si yo le pego a Vidal, que tiene buena imagen, por ahí produzco un efecto negativo. ¿No? Es realmente un panorama bastante complicado el que vemos, que nos lleva al punto de no discutir las cuestiones que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires. Claramente. Es realmente que se pueden discutir, porque uno puede tener la idea que quiera de Vidal o hacer un análisis de sus políticas. Yo soy crítico. Soy crítico por lo que sucedió en Moreno, por el estado de las escuelas, por el estado de la salud en la provincia de Buenos Aires. Soy crítico por lo que sucedió en San Miguel del Monte, digamos, como ejemplos destacados. Y soy crítico también porque la gobernadora María Eugenia Vidal endeudó en forma millonaria y en dólares a la provincia de Buenos Aires. Y esto, claro, no se habla en la campaña electoral. Y por eso te pido, ¿no?, una referencia a la cuestión más bonaerense, más allá de que vos te postules a esa legislatura. No, fundamental. En 3 años de gobierno se duplicó la deuda en dólares, la deuda externa de la provincia de Buenos Aires. En 3 años de gobierno. Digo, Scioli dejó un desastre. Bueno, ese desastre claramente empeoró con este gobierno de Vidal. Y en los medios masivos de comunicación, nadie dice nada, todos hablan muy bien de Vidal y demás. Pero los problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires, las mafias policiales, porque lo que pasó en San Miguel del Monte, eso está emparentadísimo con las mafias policiales, con la doctrina Chocobar también, ¿no? Pero digo, hay mafias que siguen operando, la gobernadora dice que está combatiendo a las mafias, que tiene que vivir en una base militar. Digo, eso es para los medios, no para el ciudadano común. No vemos obras. Digo, la campaña que está llevando adelante el macrismo en general, pero en particular Vidal, habla de la bonanza, de las obras que nunca se habían hecho. Mentira. Digo, uno visita los barrios. Yo, en el marco de esta campaña, estamos visitando un montón de localidades, de municipios. Hace poco estuvimos en Moreno. Verdaderamente calamitoso el estado que tiene que vivir millones y millones de trabajadores que están desocupados, que están pagando la crisis, que no tienen acceso al agua corriente, al gas. Digo, no pueden ni siquiera entrar los colectivos porque las calles son de tierra, no hay asfalto, el asfalto más cerca queda a 10 cuadras, 15 cuadras. Bueno, en esas condiciones vive la mayoría de la población del conurbano bonaerense, de la primera sección, de la tercera sección. Y eso, digo, hay que transformarlo de forma estructural. Digo, la pobreza se acrecienta índice tras índice en la provincia de Buenos Aires. Hay bolsones de pobreza muy grandes en la provincia de Buenos Aires. Las escuelas públicas se caen a pedazos. Digo, a mí me toca transitar por escuelas de la región educativa número 10 a partir de mi trabajo en la universidad. Yo hago supervisiones de prácticas docentes en escuelas de Rodríguez, de Luján. Y venimos viendo que todos los años, hace 10 años que hago ese laburo, y venimos viendo que todos los años empeoran calamitosamente las escuelas. Los pibes que reciben las escuelas llegan cada vez peor, porque los padres no tienen laburo, porque si tienen un laburo lo tienen en condiciones precarias. Bueno, de esas cosas hay que hablar en la campaña, no de espejitos de colores y demás. Esas son las cosas profundas que hay que hablar en la campaña. ¿De dónde van a venir los fondos para realizar las obras que se necesitan? Pagando deuda, no pagando deuda, cobrándole impuestos progresivos a las grandes fortunas. Fijémonos acá en Luján, inclusive. En Luján tenemos un crecimiento muy importante en la desigualdad social. Digo, se multiplican los barrios privados y también en paralelo se multiplican los barrios en condiciones absolutamente desastrosas, paupérrimas. Bueno, ¿cuántos años hace que en Luján, por ejemplo, no hay obras de vivienda estructurales? Digo, estábamos hablando de que se construyeron 150 viviendas en los últimos 5 años o más. Bueno, eso no alcanza. Hay miles de familias que no pueden acceder a la vivienda propia. Cuando salió los primeros Procrear,
hubo un montón de familias que no pudieron acceder por culpa del negociado inmobiliario que infló los valores de los lotes. Digo, y hubo candidatos que hoy se presentan a la Intendencia de Luján que habían prometido en su momento que iba a haber terrenos en Open, en un montón de lugares. Bueno, de eso no hay nada. Esas familias no pudieron acceder a la vivienda. Bueno, esas son las cosas necesarias que tienen que estar en una campaña electoral que va a ser larga, porque empezó ahora y va a terminar en octubre por lo menos. Algunos empezaron antes, los que reciben los fondos y demás, todos esos empiezan antes. Algunos empezamos ahora. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Porque bueno, los porcentajes históricos de la izquierda en la Argentina, bueno, andan, qué sé yo, el 3, el 4, el 5%, aunque bueno, en los últimos años esos algoritmos han crecido a punto tal que la izquierda ha podido ingresar legisladores, como mencionabas el caso de Keynes en la legislatura bonaerense, también en el Congreso de la Nación. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Mira, nosotros tenemos expectativas realmente muy buenas. El Frente de Izquierda Unidad hay que ponerlo en valor también porque es un crecimiento muy importante de la izquierda independiente. Ha sido un reclamo histórico de muchos sectores, de trabajadores. Bueno, ¿por qué la izquierda no se une? Bueno, este es un proceso de unidad muy importante, consecuente en el tiempo. Desde el 2011 que existe el Frente de Izquierda, se viene profundizando y en estas elecciones estamos presentando listas en 23 provincias, de 24 presentamos en 23 y en la provincia de Buenos Aires, de un total de 135 municipios, presentamos lista en 90. Y desde 2011 hasta la fecha, el Frente de Izquierda logró a nivel nacional 40 bancas. Es muchísimo. Digo, por ahí algunos nos dicen, bueno, el 5% es muy poco, pero los que venimos del 0, y pico, crecer el 5%. Hay provincias donde hemos sacado el 20% en algunas elecciones, con muchísimos diputados provinciales, concejales. Bueno, las expectativas son muy buenas, pero por eso tenemos que instalar y desarrollar una campaña muy fuerte para romper con esta falsa polaridad y que el Frente de Izquierda sea realmente una alternativa de los trabajadores, de la juventud, de la lucha de las mujeres. Nosotros en nuestro programa somos la única fuerza política que habla del derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nosotros no hablamos de despenalización, hablamos de derecho al aborto, ¿sí? Entonces, bueno, el Frente de Izquierda se va a transformar en un gran polo para condensar todas esas reivindicaciones y todos esos reclamos. Patricio Grande, precandidato a diputado provincial por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, gracias por venir a Sociedad Política. Bueno, otro día podemos hablar de la Universidad de Luján, que hablamos poco porque bueno, venís en el marco de tu precandidatura. Pero bueno, debo decirlo, puedo decirlo, somos compañeros de trabajo con Patricio, ya que vos sos docente de la universidad, yo soy trabajador, yo soy no docente por la negativa de la universidad, pero bueno, en definitiva, los dos somos trabajadores de la misma casa, de la misma universidad, y no nos habrían alcanzado los minutos si tuviéramos que hablar de la Universidad Nacional de Luján, de sus cosas, de ese proyecto que es la Universidad Nacional de Luján, del que formamos parte. Así que bueno, no faltará oportunidad, tenemos la idea de que este programa trascienda la época electoral, es el deseo que tenemos tanto yo personalmente como los compañeros de Pares TV. Entiendo que existe esa posibilidad, que bueno, que hay interés en el público, en la audiencia, en seguir una propuesta de estas características, que se propone, o nos proponemos, aunque sea un programa televisivo y demande un mínimo de ritmo, digamos, aún así, poder darnos nosotros aquí en los estudios y ofrecerle a la gente que está viendo el programa la posibilidad también de reflexionar sobre cuestiones políticas, ideológicas o sobre cuestiones más concretas, pero en definitiva reflexionar en este marco que, bueno, yo lo venimos señalando en el transcurso del programa, de tantas bombas de humo, tanto artificio, tantas pavadas, tantos videitos, tantas truchadas, tantos fake news, tantas operaciones, bueno, que vayamos a las cuestiones más de fondo que las que nos proponemos hablar. Nos podemos poner de acuerdo, cada uno puede tener su posición, pero hablemos de cosas importantes. Gracias, Patricio. Gracias y un gustazo por la charla. Nos despedimos hasta el próximo martes, nos reencontraremos el martes 16 de julio a las 21.
siempre en el canal 32 de la TDA de Pares TV, estamos también en el 199 de Telered HD, en YouTube, en parestv.com.ar. Bueno, si no nos mira es porque no quiere, ¿eh? Chao, hasta entonces.